Hola. Hola, buenas tardes. Continuamos con la jornada Astroturismo y Turismo Científico Lerín, Tierra de Estrellas, con esta mesa redonda titulada Quiero vivir en el pueblo, cómo prepararnos para un mundo que ha cambiado. Pero ¿hasta qué punto ha cambiado este mundo? Es la pregunta que yo me hago. Con la pandemia y el confinamiento, los urbanitas hemos vuelto la vista al mundo rural con nostalgia y se han removido cimientos de la sociedad y del trabajo, como por ejemplo la importancia capital de la presencialidad, eso de estar 8 horas en el ordenador sí o sí, aunque sea leyendo el Marca o el Mundo Deportivo en mi caso, que soy del Barcelona. El teletrabajo, que era una entelequia hace un año y medio, ha llegado para quedarse a nuestras vidas y sobre el papel podría abrir a muchos la posibilidad de plantearse irse a vivir a un pueblo, pero no hablo de irse a vivir a un chalet a la afuera, sino del reto de poner kilómetros de por medio y de no ser un elemento extraño en el pueblo, sino de ser un vecino con mayúscula, uno más. El vecino que compra el pan, que se saluda con el vecino cuando va a tomar café por la mañana. Pero esto plantea retos, muchos retos, y ahora que se ha acuñado el término de la España vaciada y movimientos como Teruel Existe se han convertido en la bandera de la España rural, por lo que he visto estos días, Lerín no encaja, desde luego, en ese término de España vaciada, porque bueno, he visto muchos servicios, tiendas, restaurantes, bares, bibliotecas, y de hecho estas jornadas son una muestra de la vitalidad de Lerín, unas jornadas que además del apoyo fundamental del ayuntamiento, tienen una parte muy poética, y sé que se va a sonrojar Teresa, pero me parece muy bonito que Teresa, una vecina de este pueblo y directora de la Fundación Descubre Andalucía, ponga a disposición su trayectoria, sus contactos, para poner en marcha este proyecto. Esa vuelta del hijo pródigo también me parece muy importante. Y salvando a las distancias, por ejemplo, me recuerda a Joaquín Sabina y Úbeda, que no tuvieron apenas relación durante muchísimos años y ahora han vuelto a reencontrarse y se organizan unas jornadas tremendas en torno a su figura que han contribuido bastante al renacer cultural de Úbeda. Me parece crucial este cordón umbilical. ¿Pero qué faltaría para facilitar la llegada de habitantes a las zonas rurales? Yo estoy harto de ver en televisión el típico reportaje de la familia que quiere volver al cromañón, entre comillas, y que quiere fabricar su pan, quiere moler el molino, moler el trigo del molino. Y me parece que no es eso lo que estamos buscando en esta jornada. Lo que queremos es poder vivir en el pueblo con todo lo que significa vivir en el siglo XXI. No hay que volver a siglos pretéritos. Así que os voy a pasar a presentar a nuestros contertulios. A la derecha tenemos a Fátima Ruiz, que es directora del programa Conciencia en Canal Sur, Andalucía. A su lado tenemos a Humberto Bustince, que es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra. A mi izquierda tenemos a José Jiménez, J, director ejecutivo de Astroandaluz, que es una consultora técnica y agencia de viajes especializada en astroturismo. Actualmente está radicada en Jaén, pero tiene una visión muy internacional y en breve tienen previsto abrir una agencia, me has dicho, en Italia, ¿verdad? En Milán. A la izquierda de todos, Javier Cacho, físico, científico, más que conocido por todos, ha sido participante en esta jornada, divulgador, escritor y ha sido secretario del Comité Nacional de Investigación Antártica de España, jefe de la base antártica española Juan Carlos I y además una islita, ¿verdad?, en la Antártida, lleva tu nombre. Llevamos días elucubrando sobre qué gentilicio habría que poner a los habitantes de esa isla y J ha tenido una idea Cachondo. que yo me niego a reproducir. Es que obvio. Bueno, si os parece, vamos a entrar en materia. Y este no entra en la isla.
Y va a empezar con Humberto, si te parece. Perfecto. Hemos estado hablando hace un minuto, ¿verdad?, de tu experiencia, tu vuelta al mundo rural, ¿no? A un pueblecito que era de 1.700 habitantes en 1960, era 90, en el que has pasado ese confinamiento, ¿no? ¿Qué ha echado en falta como especialista en inteligencia artificial? Bueno, pues para mí la pandemia, si algo ha tenido positivo, lo único ha sido el volver al pueblo. Yo salí de Ujue con 17 años y me gustaba siempre, me ha gustado mucho Ujue, pero lo más que hacía era ir los fines de semana y seguía conservando la casa con toda la familia. Y de repente cuando nos dijeron que cerraban todo, pues nos cogimos, bueno, la familia que yo tengo en Pamplona junto con algún compañero que estaba haciendo una estancia de Brasil. En Navarra de 2 años y entonces nos fuimos a Ujue y lo que iban a ser 15 días, pues todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pues más y más. O nos organizamos la vida fenomenal y empezamos a salir y a dar vueltas por el pueblo. Entonces fue volver a encontrar, Ujo es un término que tenía, como bien has dicho, 1.600 habitantes en los años 60, ahora 90. Pero es muy grande de extensión, es el tercer pueblo más extenso de Navarra, Falces, y no sé si algún otro está por arriba. Entonces empezamos a hacer rutas por el pueblo y bueno, pues empecé a quedarme asombrado de lo bonito que era todo aquello. Terminamos en el río Aragón y empezamos a disfrutarlo, hasta tal punto que la chica brasileña que estaba con nosotros está mirando comprarse una casa para llegar allá. Pero lo más sorprendente fue cómo aquellos corrales que eran, no sé, en Euskadi son bordas, pero aquí eran corrales de ovejas, etcétera, normales. Allá había gente que llevaba tiempo viviendo en ellos, los habían, digamos, adaptado. Incluso, voy a dar la anécdota, un trabajador de Hacienda, casado y con 2 críos pequeños, porque este será otro problema, ¿eh? La familia y la adolescencia no va pegada a todo lo que voy a decir yo ahora, ¿eh? Pero sí la gente muy joven o la gente ya mayor. Entonces, llevaban tiempo ya viviendo, siempre que podían, iban a Ujue, etcétera, y fue encontrarme con alrededor de 20, en los años 60 había 200 corrales, ahora hay unos 20 totalmente habilitados para vivir desde placas solares, etcétera, etcétera. Y eso, pues digamos que nos ha llamado mucho la atención a gente que estamos un poco al otro lado, siempre íbamos al centro del pueblo, y en pensar en rehabilitar corrales. Entonces, para mí ha sido una experiencia buenísima, pero claro, estamos hablando de una situación muy concreta. Yo sí que podía trabajar desde el pueblo porque necesidades, o sea, mi experiencia ha sido esa, pero es posible continuar, insisto, si es una familia con hijos pequeños, sí, si es personas ya mayores con los hijos mayores también, los adolescentes lo dudo, pero eso me imagino que saldrá a lo largo del coloquio. En cuanto al trabajo no tuve ningún problema. Sí que es cierto que UJUE fue seleccionado en su momento por la Comunidad Europea para llevar el cable de Internet como pueblo especial, entonces teníamos acceso directamente a Internet, cosa que no ocurre en todos los sitios. Pero el trabajador de Hacienda se conectaba al trabajo vía datos móviles del móvil y trabajaba perfectamente, o sea que no tenía en ese sentido problemas. Pero claro, habría que pedir la cobertura telefónica. Entonces, las necesidades que yo veo para poder volver tal cual se está diciendo, aunque eso del teletrabajo también me imagino que hablaremos largo y tendido, las necesidades pasan por una digitalización absoluta, por cobertura telefónica total, por acceso a todo lo que son nuevas herramientas, desde ordenadores, internet, etcétera. Y en cuanto a la inteligencia artificial, digamos que tiene que estar ahí para optimizar recursos. Porque si vamos a vivir a distancia unos de otros o incluso en el pueblo pequeño, hay que optimizar. Ujo es muy pequeño, que tiene alrededor otra serie de pueblos como San Martín de Uns, etcétera, y habrá que optimizar todos los recursos. Yo con el teletrabajo estoy encantado, entre comillas, pero para mí ha sido buenísimo volver a la presencialidad en las clases de este año. Creo que es una herramienta que está ahí, que no va a sustituir al trabajo normal. Y de hecho es que las grandes compañías de inteligencia artificial, Google, Amazon, Facebook, han pedido a sus empleados en Estados Unidos que vuelvan directamente al trabajo presencial.
O sea, estamos viviendo algo como nos va a venir a resolver, bueno, pues son trabajos muy concretos y sí que es cierto, ayer hablaba aquí en este mismo foro de lo que va a pasar con todo lo que es la burocracia y la administración. Yo, el futuro que veo a todo eso, hoy creo que el teletrabajo será una herramienta temporal que habrá que combinarla con la presencialidad, pero que no va a sustituir a la presencialidad. Y lo digo desde mi punto de vista que la presencialidad es mucho mejor que el teletrabajo, ¿eh? En cuanto a investigación, pues depende del tipo de investigación. Cuando es una investigación como la que hacemos nosotros, totalmente teórica y lanzar y ejecutar clústeres, etcétera, etcétera, podemos hacerla perfectamente desde nuestras casas, temporalmente, pero también se necesita la presencialidad a veces. O sea, no creo que sea definitivo, insisto, o sea, estamos en plena burbuja de lo que está pasando y la pandemia, pero yo creo que el teletrabajo va a ser como una parte asociada a determinadas condiciones, pero no definitivo, ¿eh? Ahora, sí, es cierto que podrían combinarse ambas No, modalidades de no, trabajo y eso sin eso duda, sí, ¿eh? sí. O sea, va a haber se va a combinar todo, estoy totalmente de acuerdo. Pero, a ver, desde el punto de vista universitario, que es el trabajo mío, aunque me daría igual, luego podremos hablar de otro tipo de trabajos, también hay que ver la parte positiva del teletrabajo. A ver, ¿por qué mis alumnos se van a matricular en mi asignatura de 6 créditos de inteligencia artificial si pueden hacerlo con el señor Juste en el MIT? Claro. Universitario, yo contaba ayer una anécdota de Granada, y es que se ha dado el caso de que en la vuelta a las clases, los alumnos estaban en el aula, en la universidad, y el profesor estaba dando las clases de su casa, de forma telemática. Entonces los alumnos estaban en la universidad viendo una pantallita. Seguimos con Javier. Javier, a mí lo que me gustaría, te he presentado como, pues, como científico, divulgador, escritor, pero aquí te voy a representar como ciudadano del mundo. Entonces, desde esa experiencia que tú tienes, bueno, en zonas tan despobladas como la Antártida, pero no nos vamos a fijar en eso. En tu experiencia viajera, y has conocido mucho el mundo rural de muchísimos países, quisiera que nos detuviéramos en Finlandia, que para muchos es un espejo educativo y a todos los niveles, es el modelo europeo al que muchísimos aspiran, y que, por lo que hemos hablado este mediodía, tú desmitificas bastante, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Te podías haber ahorrado mi presentación con el currículum. En Lerín soy Javier, el del limón. Ya está. Bueno, sí, yo he pasado 3 o 4 inviernos en Finlandia, en un pueblecito pequeño de Finlandia, de la zona muy norte de Finlandia, que tú lo conoces, José, que has estado por allí. Y bueno, no una España despoblada, es una Finlandia despoblada porque siempre ha sido así. Esa zona de Finlandia, de la Laponia, siempre ha sido extraordinariamente despoblada. O sea, el municipio de Inari es un municipio, escuchen, 15.000 kilómetros cuadrados. No hace falta que les recuerde que la comunidad foral de Navarra creo que tiene 10.000, ¿no? O sea, que es un municipio más grande que la comunidad foral. Y tiene, en números redondos, 6.000 habitantes. 6.000 habitantes. La Comunidad Foral de Navarra tiene 6.900 habitantes. O sea que efectivamente es una densidad de población bajísima. Yo estaba en un pueblecito que se llama Inari, que realmente es el centro de la municipalidad, que tenía alrededor de 600 habitantes. Y lo que comentábamos esta mañana es que los servicios, efectivamente, tienen un buen servicio de comunicaciones, están muy bien comunicados, pasan varios autobuses todos los días. Eso sí, tienen, por supuesto, todo tipo de internet, teléfonos, todo eso funciona muy bien. Pero hay cosas sorprendentes, como por ejemplo el tema sanitario. Para esos 600 habitantes de Inari no había centro de salud. No había nadie, ni siquiera una ATS, nada. No tenía nada. Entonces, si pasaba cualquier cosa, tenían que ir a la ciudad más grande, que está a 30 kilómetros.
A 30 kilómetros, bueno, en cualquier lugar es sencillo, pero en Finlandia nevando en pleno invierno y siempre de noche, claro, pues ya empiezan a ser unos kilómetros un poco más largos. Pero bueno, y allí nos encontramos con un centro de salud en una ciudad de unos 1.600 personas, ¿sí? 1.600 personas, un centro de salud muy limitado. O sea, tenían 2 o 3 médicos, sí, tenían camas, se podían hacer radiografías hasta las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde que hacía las radiografías dejaba de trabajar y se iba a su casa. Y decía, pues tienen que bajar a Rovaniemi que le hagan la radiografía, porque el hospital de Rovaniemi sí permanecen todo el tiempo, sí tienen servicios continuados. Rovaniemi estaba a 300 kilómetros, con carreteras nevadas y heladas. Entonces, a mí me sorprendió mucho que pese a esas situaciones que tú decías, increíble, increíble. Esto yo creo que en España no lo admitiríamos, tener una población de 600 habitantes o una de 1.600 habitantes que no pudiesen hacer nada. Y bueno, y que la población, que el centro de salud o el hospital más cercano estuviese a 300 kilómetros. Sí, es sorprendente. Es curioso porque en España tendemos a flagelarnos y volviendo de nuevo a los tópicos y típicos reportajes de televisión, también estamos más que acostumbrados a ver pues, a esa aldeíta de 10, 15 personas que se quejan porque el médico va a visitarlo una vez por semana, ¿no? Y nos llevamos la mano a la cabeza y nos lleva también a la reflexión de si es viable también rescatar a toda esa España vaciada. Vamos a seguir con Jota. Joven emprendedor, aunque él se quita mérito, dice que no tan joven. y tiene un proyecto absolutamente increíble de instalar, creo que son 10 planetarios, ¿verdad?, en España. Y uno de los portátiles, y una de las ideas de Astroal-Ándalus es llevar también esos observatorios, esos planetarios a pueblos de 15, 20.000 habitantes, ¿verdad? Porque, claro, desde el punto de vista empresarial, lo lógico sería apostar por las ciudades cuanto más grandes mejor, ¿no? Pero ¿qué os lleva a vosotros a apostar por capitales más pequeñitas en este caso? Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, en concreto, lo comentaba esta mañana también, el tema el que me ocupa a mí personalmente, a mi empresa, del turismo astronómico, creo que es una de estas grandes oportunidades que le ha podido ocurrir al mundo rural, porque por fin un segmento turístico puede ser explotado en zonas rurales con mejores condiciones que en zonas urbanas. Es decir, estamos acostumbrados a que la mayor parte de recursos, de infraestructura se concentren en zonas urbanas, grandes aglomeraciones, y de repente aparece un recurso que realmente siempre ha estado ahí, pero que se empieza a canalizar en iniciativas turísticas, que es la observación del cielo nocturno y que por denominación, ¿no?, por definición, se explota y se opera mucho mejor en zonas rurales frente a zonas urbanas. Es cierto que nosotros también hacemos actividades en grandes ciudades, ¿no?, en azoteas de hoteles, se pueden hacer actividades en noches con luna, pero evidentemente el turismo astronómico funciona mejor en zonas rurales, con la particularidad además de que el turismo astronómico tiene un condicionante muy, muy interesante para las zonas rurales, y es que se ejecuta evidentemente de noche, y normalmente cuando tú acabas una actividad de observación a las 1 de la noche, a las 2 de la mañana, normalmente la gente se queda a pernoctar. Entonces es un turismo que está específicamente diseñado, pareciera, para beneficiar a las zonas rurales. O sea, se opera en zonas con poca población, que son las que conservan mayoritariamente los cielos oscuros, y encima fomentan la pernocta, aparte de que son capaces de generar empleo de calidad de personas que han estudiado ciencia y que, bueno, que se anclan poblacionalmente a un territorio en el que normalmente no suele haber oportunidades para gente que tiene esos estudios. Con respecto a la iniciativa que comentas, que es lo que nos trae ahora de supercabeza en la empresa,
estamos desarrollando una flota de 10 planetarios que vamos a estar operando rígidos, portátiles, que vamos a estar operando por toda la península, que es un proyecto que ha nacido de las cenizas de otro proyecto grande que se nos cayó tal. Y bueno, pues evidentemente, como tú bien decías, pues uno cuando piensa en hace un pequeño estudio de mercadotecnia y ve dónde puede conseguir más tickets, ¿no? Más ventas de entrada, pues pensaría en zonas, en grandes aglomeraciones urbanas, ¿no? Sin embargo, pensemos que muchas veces las zonas, lo que decía antes, ¿no? Las zonas urbanas son las que concentran también mayor variabilidad de ocio, ¿no? Mayor oferta de ocio. Entonces, nosotros nos hemos fijado en iniciativas similares y es verdad que, aunque pudiera parecer que vas a tener más éxito si pones un planetario en una ciudad de 200.000 habitantes, pero ahí vas a entrar en competencia con todo lo que hay, con toda la oferta de ocio que hay. Sin embargo, hay muchísimas pequeñas poblaciones de en torno a 10, 15, 20.000 habitantes que, por desgracia, no siempre tienen la misma cantidad de oferta, ¿no? Turística o de actividades o de ocio en general. Entonces, implantar un planetario que nunca, es muy difícil que una ciudad pequeñita, un pueblo pequeño, tuviera un gran planetario, pues llegar con un planetario de 10 metros y tenerlo puesto 15 días, pues tendremos que hacer nuestro estudio, no puedo decir si va a funcionar o no, pero bueno, nosotros tuvimos un inflable que nos ha permitido toda la validación empresarial y creemos que puede funcionar y estamos tremendamente orgullosos de poder llegar también con una oferta que principalmente se concentra en grandes ciudades y poder empezar a operarla también en pequeños núcleos que tienen también derecho y el gusto de poder disfrutar de este tipo de cosas. Gracias. Vamos a seguir con Fátima Ruiz. En principio estaba prevista la presencia de Judith Flores, que no ha podido venir finalmente, la directora general de Servicios Jurídicos de la Federación de Municipios, no ha podido venir. Está Fátima Ruiz, que además de periodista de Canal Sur y presentadora y directora de Conciencia, pasa por ser mi mujer, con lo cual no sé qué preguntarle. Fátima, en Granada, las experiencias que tenemos en cuanto a la lucha contra la despoblación, en su mayoría están en muchos casos liderados por la Diputación de Granada y se centran sobre todo pues en cosas más de andar por casa, entre comillas, como poner cajero en bancos, poner cajero en pueblos de menos de 500 habitantes, cuyos habitantes tienen que desplazarse a lo mejor, si no fuera por eso, perfectamente 50 kilómetros para algo tan simple como sacar dinero, instalar supermercados, ayudar a poner bares. ¿Qué opinión tienes tú crees que esta micropolítica es importante o hay que ser más ambiciosos? Bueno, ambicioso hay que ser siempre. Quería preguntarle al moderador si todas las noticias malas o escandalosas las ve solo en televisión, porque parece que en prensa, él es de prensa, nunca salen reportajes alarmistas sobre la despoblación, que también salen. Bueno, a ver, claro que hay que dotar a pueblos pequeños de cajero automático, es fundamental, y de cajeros bancarios, como decía, o de todo tipo de servicios, sobre todo porque esos pequeños pueblos donde cada vez hay menos habitantes, la media de edad es muy alta y al ser muy alta, normalmente ni siquiera tienen vehículo propio para desplazarse a sacar dinero al pueblo de al lado o para lo que comentaba Javier, de ir a hacerse una radiografía a otro pueblo y cuando los servicios públicos escasean, lo que estamos es quitando derechos fundamentales a personas que tienen el mismo derecho que alguien con coche, con 25 años y con capacidad para ya ni siquiera sacar dinero, para pagar con el móvil y no preocuparse de si hay o no un cajero automático. De todas formas, cuando hablábamos de pequeños pueblos y de lo que yo como periodista científica podía aportar hoy a esta mesa, hablaba con Teresa Cruz, la directora de la Fundación Descubre y codirectora también junto a Javier Armentia de esta jornada, sobre la importancia de no solo mirar a los más mayores, sino a los más pequeños. La importancia de que esos niños que hoy viven en esos pequeños pueblos casi deshabitados en muchos casos, cuando crezcan, tengan las suficientes oportunidades y la suficiente visión
para quedarse. Nos decía nos decía José hoy que su sentimiento en Jaén no es quiero montar una macroempresa puntera e innovadora para irme a Milán, a Estados Unidos o a China, que está en su perspectiva, sino para expandirme, pero quedándome en Jaén, generando riqueza en Jaén, generando oportunidades en Jaén, porque es mi tierra, porque es mi ciudad, porque es mi provincia, porque lo siento y porque quiero desmitificar que los andaluces emigramos y nos vamos a crear riqueza a otro sitio. Pues con los pueblos pequeños debe pasar algo parecido, y es que les demos entre todos a los niños y a las niñas la posibilidad de quedarse en esos pequeños pueblos, de atraer y de aportar su talento el día de mañana. ¿Por qué vinculaba esto a mi experiencia como periodista científica? Porque la Feria de la Ciencia de Andalucía, supongo que en esta jornada en algún momento Teresa o alguno de los ponentes os habrá hablado de lo que significan. Significan mucho en una comunidad en la que la experiencia de Feria de la Ciencia ha dado algo importantísimo, y es la capacidad para despertar vocaciones científicas de los niños y de las niñas. En todas las ediciones que llevan, que ya son muchas, el programa que yo dirijo y presento en Canal Sur, Conciencia, de la mano de la Fundación Descubre, ha ido recorriendo cada pueblecito de Andalucía en el que se celebran ferias de la ciencia. Y digo cada pueblecito porque hay una diferencia abismal entre la Feria de la Ciencia de Sevilla, podéis imaginaros, la más grande, la más dotada, la que más visitantes acumula, por la que más políticos se pasean para hacerse la foto. Nosotros hemos ido a la Feria de Sevilla, hemos ido a la Feria de Córdoba, hemos ido a las grandes ferias de la ciencia, a las grandes me refiero a las de las ciudades. Pero al equipo de Conciencia, donde realmente hemos disfrutado, hemos visto de cerca la ilusión, la entrega y la oportunidad que tienen los más pequeños de vivir la ciencia, ha sido en pueblecitos pequeños, muy pequeños, en pueblos en los que los niños, y las niñas, igual que decía José, que no tienen mucha oportunidad para el ocio. A veces en los pueblos pequeños no hay nada. Los niños salen a la calle, corretean, juegan, se divierten porque son niños y son niñas y siempre van a hacerlo y van a encontrar el modo de hacerlo, pero la oferta de ocio es muy limitada. Imaginaros la oferta para que se les abra esa ventana a es que yo puedo ser científico, puedo ser científica, no solo puedo ser futbolista porque se me da muy bien darle al balón en la plaza del pueblo, no solo puedo ser gimnasta porque me encanta hacerlo en las actividades extraescolares que el ayuntamiento organiza. Es que puedo ser científica. Es que eso no es algo que queda lejos. Eso es lo que consigue la Feria de la Ciencia en los pueblos pequeñitos de Andalucía. Que esos niños, que esas niñas que no tienen las oportunidades de los niños y de las niñas de las grandes ciudades, se les ilumine una luz y puedan coger un camino. Hasta ese momento, hasta que no vi de qué manera se entregan niños en pueblos en Andalucía a desarrollar trabajos científicos y a presentarlos al resto de la sociedad de su pueblo, con esa ilusión de lo he hecho yo. Tenemos un experimento químico en el que está saliendo del volcán lava y yo he conseguido que salga. Se sienten pequeños y pequeñas científicas, y eso es muy importante para abrir el futuro y para que en el día de mañana esos pequeños pueblos y esos niños y esas niñas no se vayan a estudiar a la ciudad porque no tienen más oportunidades, sino que desarrollen una vida y un futuro en el pueblo. La Feria de la Ciencia en Andalucía, he cogido algunos datos solo, pero para que os hagáis una idea de la implicación de los escolares. En la Feria de la Ciencia de Atarfe, en Granada, de donde nosotros venimos, cierto es que, pues si no es la primera, es de las primeras, ¿verdad, Teresa? 3.000 alumnos, 3.000 niños y niñas participan todos los años. Esto no es un cómputo de todos los que han participado en los 12 años que lleva la Feria de la Ciencia celebrándose, no. 3.000 niños y niñas presentan sus trabajos en la Plaza del Pueblo
cada año en la Feria de la Ciencia. ¿Os imagináis lo que esos niños y esas niñas han estado durante todo el año aprendiendo, implicándose, ilusionándose? Son pequeños y pequeñas científicas. Y eso está muy bien. Lo comparamos, por ejemplo, con Andújar, que empezaba hace mucho menos tiempo su andadura por las ferias de la ciencia, y con una población de 36.000 habitantes frente a los 19.000 de Atarfe, empiezan con 300 niños y niñas. Os aseguro que si tengo la suerte de ser invitada dentro de muy pocos años, menos de 3 años, esos 300 se van a multiplicar exponencialmente, porque yo lo he vivido, y lo he vivido gracias a la ciencia, gracias a la divulgación, gracias a la Fundación Descubre y a la apuesta de Canal Sur por irnos a los pueblecitos pequeños, que es lo que tiene que hacer una televisión pública, no solo dar la imagen de lo que pasa en las grandes ciudades de cada comunidad autónoma, sino irnos también a esos pueblos. Y esa era mi aportación hoy aquí, que la ciencia, y nunca en un foro mejor, puede ayudar a que se pare la despoblación de los pequeños pueblos, no solo de Andalucía, sino de cualquier parte de España. Pero ese sería un escenario ideal, que nuestros niños no tuvieran que hacer 1000 kilómetros, el mejor de los casos, a veces tienen que hacer muchísimo más para poder trabajar y poder vivir en sus pueblos. Eso sería, claro, el escenario ideal, pero como bien apuntó antes Humberto, para llegar a ese escenario ideal de poder trabajar y poder radicarse en sus pueblos, en la situación actual es que hay muchos pueblos que no llegan ni la fibra óptica. Sí, es que, a ver, yo estoy hablando de pueblos muy, muy pequeños en Navarra. Y lo que observo, ayer lo dije y lo voy a decir hoy, en Navarra, a ver, en números relativos yo creo que es la primera provincia de España en industria. Y sin embargo, hasta que no ocurrió la pandemia, ciudades como Tafalla, no sé cuántos habitantes tiene, pero pasaba a ser ya una ciudad dormitorio, es decir, a 30 kilómetros de Pamplona, toda la empresa y toda la industria está alrededor de Pamplona, algo en Tudela y todos los demás zonas, desde el Baztán, por ejemplo, quitando el turismo, o sea, el turismo es algo muy peculiar y Navarra tampoco es que sea una potencia turística, o sea, no es así, hay que decirlo, pero a nivel, antes, insisto, de la pandemia, el problema de la despoblación era muy grande, incluso en sitios como Tafalla, porque es más cómodo dormir y vivir en Tafalla, pero el trabajo está siempre en Pamplona. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Jaén o en Granada, bueno, Granada no sé tanto, pero pero en Jaén, en Salamanca. Yo estudié en Salamanca, Salamanca es una provincia que no tiene industria. Por razones históricas no tiene industria. Cuando han llegado todas estas nuevas tecnologías, alrededor de las facultades y escuelas de ingeniería se han creado muchas startups. Y eso ha dado lugar a que esas startups puedan estar en Béjar, etcétera, en pueblos mucho más reducidos. En Navarra no, en Navarra tenemos una industria muy potente a todos los niveles, tanto pequeña como grande industria, que ya estaba fijada. La gente joven que termina no se plantea normalmente el construir una nueva empresa, sino que va a las que ya existen. Y las que ya existen están, por razones históricas, por comunicación, etcétera, etcétera, en sitios muy concretos. Entonces, insisto, incluso Tafalla estaba ya pasando a ser una ciudad dormitorio. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Bueno, pues que nos va a permitir hacer teletrabajo desde casa, eso es lo que desde otros sitios y de sitios pequeños. Pero como no seamos capaces en una comunidad, yo hablo ahora de Navarra, de llevar o de conseguir que se monten trabajos, pequeñas empresas, etcétera, también en sitios muy especiales, la despoblación aquí seguirá, eso lo tengo clarísimo. O sea, vivir en Ujue es muy bonito, es muy atractivo, etcétera, etcétera, pero la escuela hasta los 10 años, totalmente de acuerdo. El sistema de comunicaciones es muy bueno, en Navarra no podemos quejarnos para nada, pero luego ya hay que ir a Tafalla. De Tafalla, la universidad, la vuelta al pueblo no se facilita, salvo que exista trabajo local. Y no estoy hablando de trabajo de turismo, porque el turismo es otra cosa diferente y tiene su herramienta. Insisto, Granada a nivel turístico no se puede comparar con Navarra. Entonces yo creo que hay que conseguir una deslocalización de ciertas empresas, hay que darle vida a los pueblos, como sea, y aprovechar el tirón del teletrabajo y de que la gente quiera vivir.
Pero cuando llega, te lo comentaba antes, cuando llega la gente a comprar una casa en Ujue, lo hablo así porque de repente se ha puesto de moda con la pandemia y yo el otro día me dijeron que se habían vendido alrededor de 20 casas. Para un pueblo de 90 habitantes era mucho. Pues claro, esas casas están hechas al modo antiguo, hay que adaptarlas. Si algo creo que debe aprender el mundo de la arquitectura, te lo he dicho, es cómo deben ser las casas ante una situación de estas, cómo debe influir la domótica, cómo debe ser la orientación, el metro cuadrado, el valor del metro cuadrado no debe ser solamente en función de dónde estés, sino la calidad de vida. Pero yo creo que la realidad navarra es que el teletrabajo está muy bien para ciertos tipos de trabajo, se va a poder hacer desde Ujue, se va a poder hacer desde San Martín de Uns, desde otros sitios. Las comunicaciones en Ujue, en Navarra de forma general, son bastante buenas, o sea, vivir en San Martín de Uns o vivir en Beire, que son pueblos pequeños, estoy hablando de 100, 150 habitantes o 300, no estoy hablando de ya lo que es Lerín, pero uno está viviendo en Beire fenomenal, se coge el coche por la mañana, se plantan olites, se coge la autopista y está en media hora en Pamplona trabajando. Eso no es vuelta al pueblo, es distinto, tiene que haber también trabajo en el pueblo, que yo creo que es por donde deben ir las cosas. Entonces, a nivel, digamos, político, se debe favorecer, generar startups, etcétera, empresas como la tuya, empresas nuevas, empresas tecnológicas, que no necesitan gran cantidad de maquinaria pesada, como una Volkswagen, en sitios pequeños y favorecer todo eso. Me consta que ha habido gobiernos que lo han hecho. Me consta que en los últimos 8 años los 2 gobiernos que ha habido en Navarra han sido, se han pegado con tafalla para que los parques industriales salgan adelante, para que vayan empresas, para que los ingenieros que salen de la Universidad Pública de Navarra monten su empresa en lugar de Cizur en Tafalla. Y el éxito era del 20%. A ver si la pandemia nos hace pensar un poco y deslocalizamos todo eso. Y las autoridades debieran facilitar ese tipo de empresas que fueran a otros sitios y desde luego ya tenemos todos los recursos, lo que decimos en Navarra. A ver, cuando hablamos de educación primaria, secundaria, etcétera, Navarra no tiene nombre de lo bien que estamos. No somos conscientes. O sea, en un pueblo como Ujue, con 7, 8 alumnos, pasan 4, 5 profesores. El de educación física, el de inglés, el de euskera, el fijo del pueblo y otro de actividades de no sé qué. Eso está en Navarra. Y eso es de un nivel que yo no lo he visto en Inglaterra, que he estado viviendo en Bristol tiempo. Entonces, pero sí que es cierto que cuando llegan a los 10 años tienen que salir. Entonces tienen que salir a determinados sitios. Ese esfuerzo que se hace en educación, que me parece que es muy positivo y desde hace bastantes años, igual 20, 25 años, se debe hacer ahora con el tipo de industria nueva. Insisto que hay muchas, las spin-off universitarias, las startups, que así como en Jaén, que sí que me conozco muy bien, el Parque Tecnológico de Jaén me lo conozco muy bien, porque trabajo mucho con Luis Martínez y Granada también, trabajo con Paco Herrera, etcétera, pero en Jaén están alrededor de la universidad, o vas a Madrid y están alrededor de la Politécnica, etcétera, etcétera, pues aquí, que es una comunidad pequeña, perfectamente pueden estar localizadas estas startups en sitios más asequibles, no solamente Cizur, a tantos kilómetros, y no tengo nada contra Cizur, o sea, a tantos kilómetros de la Plaza del Castillo, sino que hay que deslocalizar. Y creo que ese es un reto político que esta pandemia nos ha servido para decir qué bien podemos trabajar desde casa en sitios pequeños, incluso con red, que hay que digitalizar todo Navarra, eso va a misa, el esfuerzo que se está haciendo es grandísimo y hay que en todos los pueblos, en todas las bordas, en todos los caseríos y después llevar algo de industria o forma de trabajo, que me da igual que sean empresas turísticas, empresas de las que sean, pero deslocalizarlas de Pamplona. Es mi Me opinión. gusta mucho ese cambio de mentalidad que apunta en las instituciones, porque durante muchos años hemos visto como las diputaciones, en plural, que se suponen que deben ser las garantes pues, de la equidad territorial, pues se ha visto envuelta en proyectos fantasiosos
que en muchas ocasiones pues, no han supuesto absolutamente ningún revulsivo y ha sido una excusa para traer al arquitecto de moda de turno y que ponga su granito de arena en el pueblo. En este sentido, ahora que estamos, Jota, esperando los fondos europeos, los famosos fondos de resiliencia, como emprendedor, ¿cómo crees que deberían utilizarse? ¿Qué partidas serían necesarias para el mundo rural y que quizás estamos olvidando? Porque yo, por lo que voy viendo, al menos lo que yo conozco que es Granada, la mayoría de los proyectos que se están poniendo en marcha no dejan de ser refritos de proyectos que ya llevaban 20, 30 años coleando y verdaderamente ideas nuevas, no, en el caso particular del que hablo, no acabo yo de ver ninguna. ¿Cuál es tu visión de esto, Jota? A ver, sí que es cierto que hay algunos de esos refritos que hay que volver a refreírlos, ¿no? Porque sé que puede resultar en este tipo de foros redundante, insistente y reiterativo, pero ciertamente algunos de esos refritos que son como las comunicaciones, la digitalización, es que tenemos que seguir insistiendo. Yo vivo en un pueblo, ¿no? Y es que confieso que una de las cosas que más frena el crecimiento de mi empresa es a veces algo tan sencillo como la comunicación. Las comunicaciones me refiero a nivel de infraestructura de transporte. Es decir, yo tener que trasladarme a una reunión aquí o sea, yo para estar aquí tuve que bajar a Málaga y de Málaga cogerme un avión a Bilbao y de Bilbao venirme aquí. Es decir, porque tristemente tengo una agenda muy atareada y hay que hacerlo así. Entonces, sí que es verdad que algunos de esos refritos son refritos, ciertamente, pero no pueden caer en un cajón roto y es verdad que en las zonas rurales vamos a seguir teniendo ese inconveniente, esa desventaja estratégica en tanto tengamos que hacer frente a unos costes variables y fijos que son variables y fijos y están ahí simplemente por estar donde estás. Dicho esto, perdona que ahora te contesto la pregunta, pero dicho esto, sí que es verdad que tengo que hacer una pequeña defensa también de las ventajas de crear una empresa en una zona rural, porque, por ejemplo, también hay otra serie de ventajas competitivas. Por ejemplo, para mí no es lo mismo alquilar una nave industrial donde tengo mi taller para hacer mis cosas en una capital que hacerlo en un pueblo. Literalmente los precios son la mitad, literalmente. La mano de obra también es más accesible, ¿no? Porque tiene menos, aunque suene un poco rudo así, pero tiene a quien está ofreciendo el trabajo tiene menos oportunidad y es más fácil captar talento, que es de lo que se trata, ¿no? Y luego las relaciones comerciales que a ti te hacen falta en tu día a día con proveedores, ya sea de materiales, de transporte, de cualquier cosa, también tienen ese cariz especial que te da estar en un pueblo, que es llamar a Manolo, llamar a María y no es ponerte en contacto con una operadora que te atiende. Es decir, también tienen una serie de ventajas que hacen no solo más competitivo tu día a día, sino también más llevadero, que eso también es importante, y el que tú vuelvas a tu casa un poco menos quemado, pues también es importante, y todos sabemos lo fácil que es en los pueblos también trabajar y cultivar esas relaciones humanas que son más cercanas de lo que pueden ser en una ciudad. O sea, en algo tan sencillo como que si tú tienes que comprar metal para construir algo o madera, pues no es lo mismo ir a un sitio donde le acaban de pasar 500 clientes y tú eres el 501 que estar en la carpintería de tu pueblo, que te atienden mejor, que eres fulanito, que te conoce, y ese tipo de cosas no dejan de ser ventajas también que tenemos en las zonas rurales que hay que ponerlas en valor. Y luego, con respecto a lo que, pasando de los refritos estos que decía, sí que es verdad que yo confieso que personalmente estoy totalmente ilusionado con lo que va a ocurrir en los próximos años si se gestiona bien en este país con los fondos que vienen, porque no debemos de olvidar de que viene prácticamente la misma cuantía que ha venido desde el año 86, es que en apenas unos años. Yo siempre digo de broma que nos van a dejar ser Alemania durante unos años. No, nos van a permitir creernos que esto es Alemania durante unos años. ¿Qué pasa? Que si uno analiza por dónde va el mundo, ¿no? Pues en términos de, aunque esto tiene muchos peros y muchos matices tal, pero sí que es verdad que en Europa nos hemos quedado como en este sándwich, ¿no? Entre Estados Unidos, Asia, por un lado, que son grandes potencias en campos tecnológicos, de comunicaciones, de otros temas. Y yo creo que lo que nos puede permitir, y creo que debería de ser, y de hecho me alegra de que estén planteados de esa forma,
lo que nos puede convertir en una potencia dentro de este sándwich que tenemos a ambos lados es apostar por un modelo de desarrollo más sostenible, o sea, hacer de la sostenibilidad nuestra competitividad. En tanto seamos más competitivos en términos energéticos, en términos de sostenibilidad, vamos a poder ser más competitivos en términos de precio, de calidad humana, de calidad de prestación de servicios. Y me parece súper acertado que gran parte de los fondos vayan a políticas medioambientales porque ya ha dejado de ser una coletilla que está guay, ¿no? Que casi que nos tenemos que poner a algo que es tan obvio como que es una necesidad. Pero más allá de una necesidad, es una superventaja para las empresas que sean más competitivas también en términos de sostenibilidad. Pienso que deberíamos de ir a eso y evidentemente gran parte de los fondos creo que también van a ir dirigidos a dotar de cierta infraestructura a los pueblos que son cruciales. Yo, por ejemplo, no podría operar desde un pueblo si no tuviera fibra óptica y si no pudiera mantener videollamadas con mis clientes de fuera, no pudiera mantener videollamadas con mis proveedores. Entonces, creo que también parte del dinero debe de ir a dotar a los pueblos de esas infraestructuras tecnológicas que hay en las grandes ciudades y que también tenemos derecho en los pueblos. A veces he creído escuchar, no sé si a lo mejor me matas porque no sé si se puede decir o no, pero creo que en esta zona también se está apostando por espacios de trabajo compartido, los llamados coworking, y me parece que son unas soluciones fantásticas, porque es verdad que también otra pequeña carencia que tenemos en las zonas rurales es que no tenemos algo tan sencillo como espacios de trabajo, ¿no? Y a veces esas startups que tú comentabas, al principio no tienes dinero ni siquiera para alquilarte una oficina, así que tener esa infraestructura es genial. Y estoy totalmente de acuerdo contigo también en que el teletrabajo, cuando estábamos todos en la vorágine de la pandemia, parecía que iba a llegar y ya no. Estoy de acuerdo de que va a ser algo que va a tener que convivir. Está bien que nos hayamos visto forzados a aprender a utilizar todas esas herramientas, incorporarlas en nuestra día a día, pero pienso que de ninguna manera pueden sustituir el trabajo presencial, porque hay una serie de cosas como son las relaciones entre compañeros y compañeras, hay una serie de interlocución laboral diaria que es mucho más efectiva simplemente estando de manera presencial. Ante una cosa voy a decir. Mi experiencia, organizar congresos, algo tan sencillo como eso, tenemos sitios tan fabulosos como Lite para organizar un congreso. Organizar un congreso en Navarra, organizar un congreso en Donosti, organizar un congreso en Granada, es casi milagroso por los medios de comunicación, la forma de comunicarte. O tienes un aeropuerto bueno o no va. Una empresa navarra tiene cerca de 8.000 empleados entre directos e indirectos y el auténtico problema es la comunicación con la sede central. Si vamos a montar en Lerín unas empresas, habrá que analizar, digo, para trabajar desde la zona, digamos, no grandes, etcétera, formas de comunicarse, carreteras, aparte de fibra óptica y demás, carreteras, etcétera. Y ahora, esto lo sé porque lo he vivido directamente. Tú planteas el gobierno anterior. Quiero poner un grupo de empresas, startups universitarias en Lerín y alrededores. Vamos a convencer a la gente, ya verás. Estás comentando un jienense que, como bien sabéis, no tienen AVE a Madrid y el aeropuerto lo tienen en Granada. El aeropuerto de Granada se llama Aeropuerto Granada-Jaén. Sí. Federico García Lorca. Dime, Javier. Sí. Yo quería entrar en un tema quizá un poco conflictivo. Yo quería contar, yo llevo viviendo desde el confinamiento, evidentemente, en un pueblo de 1.000 habitantes, que está a 50 kilómetros de Madrid, donde llevaba viviendo 28 años más, bien como segunda residencia, pero llevaba viviendo pasando casi medio año allí en el pueblo. Y mi interrelación con el pueblo es cero. Bueno, estamos hablando, quizás sea un caso muy extremo, yo lo reconozco. Quiero decir, esto es como en la vida, hay miles de tipos de personas y también hay miles de tipos de pueblos. Claro, yo tengo una amiga, y perdonad la digresión, que se acaba de ir a un pueblecito del Pirineo y
que debe tener como 200 o 300 habitantes, y ha sido recibida con una cordialidad y con una hospitalidad. La han adoptado e inmediatamente se ha convertido en la niña de allí, porque además se le ha ocurrido montar una librería. Increíble, cierran en todas partes y en un pueblo pequeñito monta una librería. Bueno, quiero decir que en este caso el pueblo la ha arropado inmediatamente. Yo, en el caso yo que me fui a vivir en una urbanización que está en un pueblo de, ya os digo, de 1000 habitantes, próximo a Madrid, mi contacto con el pueblo es cero. Pero la culpa es mía. Bueno, evidentemente, yo y los compañeros que viven, los vecinos que viven en la urbanización, tendremos la culpa de no relacionarnos con el pueblo. Pero evidentemente el pueblo algo tiene que tener la culpa. Porque nosotros, como ciudadanos, nos hemos sentido ignorados por el pueblo. Estoy seguro que no es el caso de Ledín. Nos habéis tratado de que vinimos con hospitalidad, con cariño, pero quiero decir, en mi pueblo, ni puñetero caso. Y en mi pueblo se ha montado siempre, y que mi mujer que está ahí, que me corrija, dos grupos. El pueblo y los foráneos. Y yo llevo 30 años en el pueblo y sigo siendo un desconocido. Un absoluto desconocido. Y no solamente desconocidos, sino marginados. Los de las urbanizaciones creemos que aportamos mucho al ayuntamiento y que el ayuntamiento se lo da para los suyos, porque hemos oído esos comentarios. Estos son los nuestros. Los otros son unos turistas, unos madrileños que vienen aquí. Entonces, quiero decir, ¿cómo te vas a vivir en un pueblo si la estación está ahí? Mi pueblo tiene suficiente dinero de todas las urbanizaciones de alrededor para tener una radio. ¿Sabéis cuántas veces me han invitado a mí a esa radio? Cero. Este año con la vida dando pandemia, conferencias alrededor del mundo y creo que en tu pueblo no ha dado ninguna conferencia tampoco. en mi pueblo yo no he dado ninguna conferencia y lo he dicho. Digo, oye, si queréis, yo aquí estoy. Yo sabéis que... Yo sabéis, y perdona... Una anécdota. Aquí se montó la Universidad Pública de Navarra hace ¿cuántos años? 30 y tantos. Y se trajo mucho profesorado de fuera, en particular de Madrid, 2 o 3. Y puedo dar nombres. Por aquí, no sé si está donde está Gustavo, pues desde Victoria Moedano a León, etcétera, etcétera. No consiguieron integrarse en Pamplona. Y eso... No es del pueblo, sino de los madrileños, Bueno, es lo que quiere decir Humberto. Era una broma. Que pudiera ser, quiero decir, porque quiero decir, mi vida en el pueblo es como muy relativa, estoy empadronado en el pueblo, por supuesto, porque están encantados de que estemos empadronados, porque cuanto más estemos en el padrón, más dinero la da de diputación, claro. No sé qué, o sea, que en eso están encantados. Pero hacer algo por unir esas dos, en este caso son dos comunidades distintas. Cuando hablamos de poblar la España despoblada, no es eso, es que a un pueblecito de 20 habitantes llegue alguien más. Pero ya os digo, las circunstancias en estas es así. Sí, que quizá desde las instituciones públicas tengan que hacer también un esfuerzo por hacer partícipe a quienes llegan al pueblo y por integrarlos y porque se sientan integrados. Yo antes quería hacer dos apreciaciones volviendo a la educación, ¿no? Y a la importancia de la educación para primero evitar la despoblación más todavía o para fomentar la repoblación. Una de ellas es que hemos demonizado determinadas profesiones. Yo tengo una niña de 9 años y todos queremos que, por alguna razón, que nuestros hijos sean ingenieros, desarrollen startups, se vayan a no sé dónde. Hay profesiones íntimamente vinculadas a los pequeños pueblos, la agricultura, la ganadería, que tienen que seguir existiendo porque además son vitales para que sigamos existiendo todos los demás. Entonces, desde la educación, los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras, que son quienes primero detectan hacia dónde o cuáles son las posibilidades, las aspiraciones o incluso las oportunidades de un niño o de una niña, también hagan hincapié en que estas profesiones vinculadas a los pequeños pueblos hay que apoyarlas desde las instituciones, desde el fomento de esa inquietudes. Pues, si hay un niño o una niña cuya familia tiene ganadería y lleva toda la vida mamando eso, ¿por qué enfocarlo hacia, no, pero tú, pero si puedes estudiar arquitectura, si tu familia tiene dinero para pagarte la carrera, ¿por qué te vas a quedar en el pueblo cuidando de las vacas? Pues porque es una profesión igual de digna y porque eso hará que no se vaya del pueblo y que forme su familia y que siga ahí. Pero yendo más allá aún, y en tu caso en concreto, Humberto,
desde la catedrático de inteligencia artificial y ingeniería computacional, creo que se llama. Una compañera tuya en Granada, en la Universidad de Granada, hace poco la entrevistábamos en Conciencia porque lo que están haciendo es aplicar inteligencia artificial, ella es ingeniera agrónoma, al ámbito de la agricultura, de esos pequeños pueblos en los que le descubres al agricultor o a la agricultora todo un mundo, como un dron puede facilitar y evitar, por ejemplo, el detectar que la cosecha se le va a ir a pique porque tiene una Sí, a ver, yo te voy a contar la, plaga, no me salía la palabra, realidad, todo eso de verdad que está muy bien. Y aquí un factor muy importante en Navarra, uno de los sectores muy importantes es la automoción y el agro es fundamental. Tenemos la obra faraónica impresionante y desde aquí hago una defensa, aunque hay gente que está en contra, del Canal de Navarra. Pero cuando vienen a montar esas empresas para recoger los productos del Canal de Navarra son dos empresas alemanas, en teoría, lo que iba a terminar. Pero te voy a decir el tema agro en mi pueblo. Si en los años 60 vivían 1.600 personas, a día de hoy he dicho que era el tercer pueblo más extenso de Navarra y que tiene regadío, tiene toda la zona del Aragón, etcétera. Es que Ujue parece que es una montaña, pero luego es tan extenso que la parte de abajo es bastante rica. Lo llevan toda la agricultura 8, 10 familias, de las cuales por lo menos 2/3, o sea, de 9 hechas 6, viven en Tafalla. no Y van directamente desde Tafalla a Ujue y trabajan la agricultura. Y luego se vuelven, ni entran en el pueblo. Entonces, es cierto que hay cantidad de familias, pero en el caso pequeño de Ujue te estoy hablando que es un caso muy, muy excepcional. Pero me atrevo a decir que incluso podría hablar de Olite, etcétera. La agricultura muy bien llevada y, digamos, especializándote mucho en un producto, con todas las técnicas de inteligencia artificial, con cuándo echar abono, cuándo no echar abono. Todas estas tecnologías se están desarrollando, pero es cierto que es para gente que decide quedarse en el pueblo porque lo sienten así, no porque se les facilite. Pero el gobierno anterior, insisto, sí que hizo mucho esfuerzo para que en determinados sitios, y en Tafalla, por ejemplo, y este supongo que también, pero te voy a leer ahora, hoy mismo, noticia por lo que respecta a mí. El mayor centro de inteligencia artificial de Europa se pone en el norte de España. Van a trabajar, yo me imagino que menos de 10.000 personas, nada, al final del proyecto, tal como he leído yo. Se pone en Álava. Pero han buscado el sitio mejor comunicado. Es que... Eso va a dar vida a todos los pueblos de alrededor, pero si está bien comunicado. Y ahí lo pone Google, o sea, no es una empresa pública, hoy venía en un periódico, venía que he estado leyendo. Entonces, lo que buscan es ya no solamente que haya empresas, porque claro, el mayor centro de Europa es que va a vender a todo el mundo inteligencia artificial. Digo, empresa privada, no pública. Porque el gobierno vasco tiene una política muy concreta. Coge la empresa privada, le facilita la forma de venir, la región se va a beneficiar, toda la región, van a trabajar muchísimos científicos y muchísimos ingenieros en el tema tal cual, pero lo primero que hace es facilitar forma de comunicarse y luego ya vendrá la empresa, digamos, la colaboración pública con la empresa. Entonces, cuando vienen grandes compañías, imaginaros lo que hubiera sido para toda esta zona, si aquí en Lerín se trae, o en cualquier pueblo de alrededor, la mayor empresa navarra de Europa en 6-7 años de inteligencia artificial. De acuerdo que es una gran empresa, que no es contaminante, No estoy hablando de empresas como había antes. Pues eso revitaliza no solamente Lerín, sino revitaliza 50 kilómetros de radio alrededor, de ir y venir. Todo lo que es la despoblación va asociado con el trabajo, queramos o no queramos. Y mientras no consigamos hacer que el agricultor pueda vivir de eso, que el que tiene algo de turismo pueda vivir de eso. Si yo vivo feliz en Ujue, sí, estoy totalmente convencido, pero yo no puedo pretender que mis sobrinos de 30 años puedan vivir en Ujue, porque es que igual no pueden.
¿Me Pues te entendéis? empodere. Ya, Sí, pero sí. es que es muy complicado desde el punto de vista de ganarte la vida, salvo en el sector turismo, ¿eh? Mi experiencia, Humberto, en Finlandia es un poco la línea de lo que comentabas tú y de lo que comentaba hace un momento Fátima. O sea, los habitantes de Finlandia, de estas zonas, son poquitos, pero siguen siendo poquitos desde hace ya décadas. ¿Por qué? Porque los chicos unos evidentemente querrán ser arquitectos o ingenieros espaciales y se tengan que ir a Helsinki. Pero la mayor parte han llegado a un cierto equilibrio, diríamos, personal. Yo hago un estudio, pero luego me vuelvo a mi pueblo a cuidar de los renos, o me vuelvo a mi pueblo a hacer turismo, o me vuelvo a mi pueblo a hacer lo que sea. Y vuelven a su pueblo porque económicamente, bueno, saben que tienen el mismo nivel. Y sobre todo yo creo conceptualmente. Yo creo que el problema sigue siendo conceptual. Mis padres, cuando yo empecé a estudiar con la oposición de todos los amigos de mis padres que decían, ¿qué haces tú dando carrera a tus hijos? Ponlos a trabajar. Claro, evidentemente, era lo que se llevaba en los años 60, ponlos a trabajar. Después, los que hicimos carrera en aquel momento pensamos que con hacer carrera ya nos íbamos a forrar el riñón. Y ya hemos descubierto que no. Probablemente en nuestros países más avanzados ya se ha llegado a esa nivelación y saben que siendo fontanero en su pueblo, pues van a ganar lo mismo que siendo ingeniero en las ciudades. Y por lo tanto, esa población se queda allí. Y después también se queda porque por lo menos en Finlandia, yo hablo por un agujerito, yo esto no lo extrapolo a nada, por un agujerito, la gente disfruta de su entorno. No podéis imaginar cuánto. O sea, ellos, y tú lo sabes, José, porque eso estuvo allí, ellos terminan la jornada laboral, incluso en invierno, y se van a esquiar. Claro, me podréis decir, ¿dónde se puede esquiar en invierno de noche? Bueno, pues tienen unas pistas preparadas con luces cada 100 metros y se van a esquiar por ahí. Son recorridos, claro, el mismo recorrido siempre, y se van a esquiar, se pasan 2 horas esquiando y van a sus casas. Y les encanta el entorno donde están y viven de ese entorno. Y eso no es un caso aislado de los amiguetes que yo tenía allí. Es que lo hacía todo el mundo, o casi todo el mundo. Luego, sentirte parte del entorno y disfrutando con el entorno. Yo creo que es una manera de anclarte a tu terreno. Estar orgulloso de tu entorno de naturaleza. Y después la otra es pues comprender que la vida, pues con que ganes una cierta cantidad de dinero, y normalmente los trabajos manuales de esa zona están mejor pagados que muchos trabajos intelectuales, y te quedas ahí. Yo creo que es forma de que esos jóvenes se anclen a esos sitios. Totalmente de acuerdo, pero te voy a decir una pregunta y me atrevo a preguntar a cualquiera. Yo hablo de mi experiencia, los pueblos de alrededor donde vivo yo. Quienes volvemos somos los que hemos nacido y hemos vivido hasta una determinada edad. ¿Cuántas familias nuevas van a vivir a estos sitios pequeños? Hay que abaratar el precio del suelo, por ejemplo, para atraer familias que puedan comprar vivienda que no se pueden permitir en ciudades o en pueblos más grandes. Eso es hablaba antes de las políticas de las instituciones públicas, pues la Diputación, el suelo que tiene una Diputación, ponerlo a disposición de determinadas familias en riesgo de exclusión social que no tienen acceso de otra manera a la vivienda. Así es como se atrae a un pueblo. Lo más básico es la vivienda. Para tú llegar a un pueblo y vivir en el pueblo, lo que necesitas primero es un sitio donde vivir. Y luego ya viene lo demás. Y mejorar los niveles educativos. También, yo en el caso, yo no hablo en mi caso, hablo en el caso de mi hija. Nosotros nos fuimos a vivir a este pueblo y iba a un colegio en Madrid. Entonces, durante un tiempo se relacionó muy bien con sus compañeros de la urbanización y del pueblo. Pero en cuanto empezó a crecer un poquito, se le quedaron atrás. Y entonces ya decidió seguir con sus amigas de Madrid. Bueno, realmente llegó a una mezcla. Mis amigas de Madrid y mis amigas y mis amigos o amigas del pueblo, porque el nivel de educación, el nivel cultural, se le iba. Se da una perversión en todo esto que estamos hablando. Tengo una conocida que es maestra y la han destinado a un pueblo pequeñísimo de Andalucía y ha tenido que irse porque está a 2 horas y media de su casa con sus 2 niñas, una de 8 años y otra de 3 años. Como no hay suficientes niños y niñas en ese pueblo, la de 7 años está en la misma aula con la misma profesora
que niñas de 5, 6, 7, 8 años. Imaginaros lo que aprende un niño en ese tramo de primaria. Pues desde aprender a leer y a escribir, ¿cómo puede estar una niña de 8 años con una de 5 y medio, por ejemplo? ¿Qué está pasando? Que la de 8 años no aprende al ritmo que ha aprendido la mía, que se ha quedado en un colegio en Granada. Obviamente es imposible para un solo profesor rural adaptar los currículum a ese tramo de edad, ¿vale? Entonces tiene muchas cosas, está en una clase con solamente 7 alumnos. Eso es un lujo por una parte, pero también es un hándicap por otra. Sí, pero también te doy una cosa. Yo tengo un buen amigo que es profesor de una, no sé cómo lo llaman, escuelas rurales en Asturias, esa es la que cuentas tú, que es que reúnen a toda la escuela en 2 clases o 3 clases. Esta es una persona superactiva. Entonces, se enteró de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas cede a sus investigadores para ir a los colegios que se los piden. Inmediatamente cogió ese cordón umbilical, entonces por esa escuela miserable, entre comillas, con un profesor para niños de distinto nivel, pues han pasado auténticas eminencias. Bueno, no sé si eminencias, pero sí eminencias, buenos científicos y buenos divulgadores, porque nadie se apunta a perder un día o 2 días ahí para hablar a unos niños del pueblo pequeñitos de 14 años o de 12 años, claro, nadie. Pero han pasado por su pueblo un montón, por esos chicos han tenido ejemplos fantásticos de investigadores. En este caso, ¿gracias a qué? Pues gracias al dinamismo de esta Y yo antes he dicho... Y que no sabemos las cosas que tenemos a nivel estatal o a nivel de la comunidad. No, voy a decir, antes he dicho en Navarra, yo puedo hablar de Beire, Ujue, que están, no, ahorita ya es más grande, pueblos similares, son escuelas unitarias, pero he dicho que tienen 5 maestros, o sea, el día que va el euskera de tal a tal hora a tal sitio, luego va a otro sitio, entonces hay una rotación de maestros muy grande y entonces aunque son unitarias, sí que es cierto que están muy, porque siempre hay uno fijo allá y están divididos por edades y demás, y yo creo que la formación es buena. Hablo de aquí, es un tema que fue un problema hace 20 años, pero se resolvió de esa manera. Oye, no paramos de hablar, no los dejamos Nada, hablar. sí, es verdad, no dejamos a nadie. Es momento de abrir el turno de preguntas al público. Arratsaldeon. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo soy Alfonso Martínez, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de La Salle de Barcelona, máster en educación por la Universidad Pública de Navarra y actualmente profesor del CIP Tafalla de automática y robótica industrial. Bueno, podríamos decir 1000 cosas, pero yo voy a hacer una pregunta un poco más concreta. En este caso, cuando hablamos de finanzas, de lo que sería de la oficina, en este caso os quiero hacer una pregunta, no sé exactamente a quién. ¿Qué puede aportar la tecnología blockchain desde el punto de vista, pues, tanto de lo que sería evitar que los recursos económicos de un pueblo salgan del pueblo? Y también, ¿qué puede aportar la tecnología blockchain desde el punto de vista de descentralización de las finanzas? Gracias. Humberto. No he entendido muy bien la pregunta. ¿Qué puede hacer la tecnología blockchain? ¿Sí? Tecnología blockchain o similares, ¿no? No, es que hay un eco. hay eco perdón. Cuando hablamos... ¿Qué es el blockchain? Cuando hablamos de pero es que no he entendido qué puede hacer esa tecnología para... Por ejemplo, una de las cosas que hemos estado hablando es que, pues, por ejemplo, para intercambios comerciales, cualquier tipo de intercambio comercial, pues en lo que es las zonas rurales, pues muchas veces se puede convertir en una odisea, ¿no? Para hacer una transferencia, pues porque tienes que ir a la oficina, tienes que ir a no sé dónde. Entonces, la tecnología blockchain, en el fondo, podemos convertir prácticamente a cada persona en un banco, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esa tecnología
pues se vaya implementando poco a poco en el sentido de facilitar la vida en lo que son las transacciones financieras. Voy a decir en forma general, no solamente la tecnología blockchain, que es una parte concreta de la inteligencia artificial para no hacer. Puede hacer muchísimo. Toda la base que en Europa se está hablando ahora de lo que es la economía circular, todo lo que son transferencias, o sea, esto encajaría dentro de lo que es la economía circular, ¿no? Todo lo que son transferencias o todo lo que son intercambios, se trata de recuperar siempre todo, pero para eso hay que generar una clase intermedia entre tus necesidades, quién te las va a resolver, y la clase intermedia, que es quien va a utilizar esas tecnologías, optimizar esos recursos para poner en contacto unos u otros. Entonces, toda la tecnología que viene, pero no solamente en ese sentido, cuando hablo de optimizar recursos, es que estoy hablando de todo eso, me da igual sistemas, ya te digo, de aprendizaje, etcétera. Hablo de optimizar recursos. Si este año tenemos, por ejemplo, en cuestión de educación, y además estás en Tafalla, ¿no? Has dicho, y no sé si me habrás visto, alguna vez he bajado yo allá a hablaros de todo esto, ¿no? Entonces, a ver, cuando hablo de optimizar recursos, hablo precisamente de coger y decir, vale, Ujue, Beire, como sitios pequeños, Lerga, Eslava, de esa zona, ¿no? Vamos a optimizar recursos con todas las tecnologías. No podemos tener 5 oficinas de banco, no podemos tener... Eso es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial. La ventaja que tenemos ahora es que ya no es necesario el tema de un cajero, aunque vamos a ver la realidad. En Suecia se hizo el experimento de quitar totalmente el dinero físico y a los 6 meses tuvieron que volver, porque las personas de 50 para arriba no eran capaces de manejarse. Todas estas tecnologías blockchain, que podemos hablar si queréis, pero es otro tipo un tipo distinto de aprendizaje, todas estas tecnologías van a ser fundamentales. Cuando digo fundamentales, son decisivas para optimizar comunicaciones y recursos entre los que vivan en sitios pequeños, y sin ellas no podremos hacer nada. Y tendrá que haber un ayuntamiento cada 5 pueblos, queramos o no queramos, que sea el que optimice telemáticamente todos los recursos, y no 5 ayuntamientos en 5 pueblos. Todo eso nos va a llegar con las nuevas tecnologías. Y está ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que ha tenido de bueno esta pandemia es precisamente eso, que esas necesidades vienen para las zonas realmente necesitadas. ¿Qué empresa o qué ganadería puedes montar tú en Ujue en colaboración con Eslava? Tú no puedes montar una ganadería en Ujue o un matadero de X tipo de ovejas para vender si no estás en contacto con todos los de tu alrededor. Y eso sí que se ha hecho, por ejemplo, en el tema del vino. Mal, bien, regular, pero se ha hecho, se ha intentado hacer por la historia de las cooperativas. Pero las nuevas tecnologías tienen que facilitar en la optimización, yo no hago más que hablar de eso, de los recursos que tenemos, acompañados con unas políticas de mejora de comunicaciones absolutas, con apoyo a todo el que se quiera quedar porque es de allá o porque vamos a montar una empresa, pero cuando unos alumnos míos, Miquel Gadar y compañía, montan una spin-off, y les propones ir a Ujue, te dicen, hombre, yo voy a vender toda mi tecnología a las empresas y en Ujue no hay tecnología. No sé si me entiendes. Es necesario estar en Pamplona, pero las nuevas tecnologías te dirán que no es necesario estar en Pamplona. Para eso, No sé si va por ahí la pregunta. Y me alegro que estés aquí desde Tafalla porque sé que es un centro muy activo y que Gracias. Me he reafirmado en todo lo que pensaba y se agradece pues porque estamos en ello, ¿no? Pero siempre que estoy en estos foros me gusta hacer otra pregunta también, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque en los últimos 40, 60 años, con toda la mejor intención del mundo, nuestros padres nos han dado carreras, nos han dado estudio y lo importante era estudiar, ¿no? Y entonces yo siempre pongo el ejemplo del zapatero del pueblo. El zapatero del pueblo se esfuerza porque su hijo tenga una carrera, en este caso, sin menospreciar a nadie, pues literatura serbocrota. Vale. Sí, por supuesto, eres titulado en esa literatura, pero ¿cuál es la consecuencia? El pueblo se queda sin zapatero y el hijo tiene un título, pero está trabajando en Pamplona de barrendero, por decir, y sin menospreciar a nadie, ¿vale? Entonces,
cuando hablamos de todas estas tecnologías y todos estos avances, me da igual Big Data, visión artificial, realidad aumentada, etcétera, 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 ¿dónde quedan los oficios tradicionales? Porque en cada pueblo, el electricista del pueblo, el fontanero del pueblo, el carpintero del pueblo, Sí, eso es más o menos tiene lo que muy ya hemos buena comentado vida. antes, o sea. Mira, Entonces, ¿cómo mezclar? te voy a poner un ejemplo. Gracias. Yo no he querido meterme nunca con turismo porque yo participé en un proyecto, el proyecto Venecia, de turismo. A ver, ¿cuál es la realidad que nos viene en los pueblos con el turismo? Cada vez que llega una persona a un pueblo, va a coger su teléfono móvil, va a ponerse delante de un capitel y le va a salir toda la historia. Y va a ser realidad aumentada. Y va a ser... ¿Eso qué significa? Que todos los guías turísticos que tiemblen. Una empresa navarra muy importante, Dasnano, ha desarrollado un sistema de puertas de seguridad impresionante para entrar en centros públicos. O sea, cojamos una iglesia, cualquiera de la Valdorba, que tenemos el mejor románico de la zona. Está siempre cerrada. Cada vez que llegas tú a Olleta, nunca puedes ver la iglesia. Bueno, pues eso va a funcionar con una serie de puertas tal cual, donde sabes en todo momento quién ha entrado, te van a contar la historia, etcétera. Eso no va a generar ningún puesto directamente en la Valdorba, va a generar puestos de trabajo en una empresa de técnicas de aprendizaje o como quieras, sí, de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reinventarnos. ¿Qué necesitamos? Personas para que ayuden a la tercera edad. Una población totalmente envejecida. Medicina. Por muchas máquinas que tengamos y muchos detectores de cáncer de piel, perfecto, el médico. Educación, hasta el final. Pero eso es la revolución que nos viene, lo mismo que vino la revolución industrial y se pasó a la sociedad del ocio. Aquí nos viene una sociedad totalmente distinta. Y si mi padre alucinaba que yo cogía y le llamaba por teléfono desde Varsovia, delante del monumento que había hecho Lenin, yo no sé, pero probablemente la gente que tiene ahora 20 años, cuando tenga 60, no tenga nada que ver con la vida que está teniendo ahora. Tenemos una oportunidad única para volver a nuestros orígenes. Totalmente de acuerdo, pero lo veo muy complicado, ¿eh? Yo, pues por lo que me toca, por supuesto, grado superior, universidad, tal, pero grado medio está un poco hasta cierto punto abandonado, pues porque una manera de fijar población en el territorio claramente es que los servicios estén garantizados. Eso es clarísimo. ¿Y de qué estamos hablando? Pues igual que decía tu compañero, pues que cuando llames al fontanero no llames a tele no sé qué, sino que llames a Miguel o al que sea. Entonces, pues en la juventud yo veo muchos reparos en quedarse a trabajar con oficios tradicionales, o sea, fontanero, etcétera, etcétera. Entonces, perdona que te repita. No, sí, estoy de acuerdo. La ¿cómo? desconexión universidad-FP es absoluta. Y FP es quien va a dar esos puestos de Entonces, trabajo realistas. mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo recuperamos los oficios tradicionales en los pueblos? Pues No sé si- eliminando Gracias. las grandes compañías. A ver, ¿cómo vamos a hacer un zapatero cuando resulta que un par de zapatos te lo hacen no sé dónde, muy barato, Primac y demás? ¿Qué han hecho en Dinamarca? En Dinamarca uno llega a Dinamarca, se va a Aarhus, por decir algún sitio así, y no ves un centro comercial grande ni de milagro. Entonces tú vas recorriendo los centros, pero porque hay una protección oficial, ahí ya es tema más político. Pero aquí si vamos a dejar y vamos a empezar a hablar de grandes superficies cuando te condicionan todo el urbanismo de ciudades, todo tipo de grandes empresas, he puesto Primac, me da igual, cualquiera de esas, el comprar una camiseta por 7 euros es que yo creo que moralmente deberá hacernos pensar, O sea, eso no es normal, pero bueno, es que estamos entrando en otro tema y estoy yo cogiendo el Hemos dejado protagonismo. al moderador sin micrófono y me está pidiendo que dé por concluido el debate si no hay más preguntas. Vale. Te has quedado sin nada. Pero es que lo de Dinamarca a un nivel educativo, lo de Dinamarca que aquí están años luz, entonces, anda que van a prohibir aquí un centro comercial. Sí, una-
todos vemos cosas positivas y cosas negativas en los pueblos, y es normal, o sea que no nos tenemos que extrañar. Y esto es lógico que vamos cambiando, porque hablar de los pastores, de la ganadería, hablar de la agricultura, cuando antes era el 80% de la población agrícola y ahora decían el 5% y ahora es el 3%. Lógicamente, los trabajos estos de guardicellería y todos estos que dice Alfonso, pues es lógico que vayan desapareciendo. Y si no es desaparecer, pues será minimizar. Otra cosa será cómo. Pues es lógico que un bufete de abogados, lo que un abogado no puede hacer todo. ¿Qué se crea el bufete? Es un grupo, un equipo que puede resolver los problemas. Pues así pasará. ¿Qué pasaba con los médicos de los pueblos? Un médico para todas las 24 horas. Pues se reguló, todos nos parecía que nos íbamos a morir. No. Cuando un médico necesitase, viene y ya está. Por lo tanto, tenemos que esperar y adaptarnos a lo que tenemos, evolucionar. ¿Cómo tenemos que evolucionar? Como dice Bustince, adaptándonos al pueblo y volver a lo positivo, ver las cosas en positivo. Cuando vengo aquí a Lerín, pues piensas en lo bueno que es esto. Cuando estás en Pamplona, lo que piensas es que Pamplona tiene otras cosas y otras comodidades. Y los chavales es igual. Un chaval hasta los 12 años que está en Lerín, pues aprovecha el correr sin juguetes. Ahora ya sin juguetes no, ahora es electrónico y todo. Pero nosotros corríamos por la calle y gozábamos sin juguetes electrónicos. Y gozábamos. Ahora los chavales lo que quieren es electrónicos, que los rompen al día siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tenemos que adaptar a la situación, que no es que sea mejor ni peor, nos tenemos que adaptar. Lo que no nos podemos quedar es atrás. Lerín es un pueblo bueno y lo tenemos que disfrutar. Oye, lo que es interesante es que el médico nos atienda, que la administración nos atienda y que todo, y saquemos lo positivo, que en todas las partes hay cosas buenas y malas. Por lo tanto, vamos a aprovechar, y yo creo que es bastante positivo que estemos aquí viendo cosas, pero que tanto en Finlandia como en Granada, como en todas las partes, hay cosas positivas y negativas. Yo ahí lo dejo. En lo que me respecta, te digo que totalmente de acuerdo contigo, pero en mi mundo universitario, cuando uno se mueve por España, y estamos la Universidad de Granada, que es de las grandes, junto con la Complutense de Madrid y alguna de Cataluña, y la Pública de Navarra, que será la segunda más pequeña del Estado, probablemente empezando por, o sea, la segunda o la tercera empezando por abajo. Las grandes se comen siempre a los grupos de las pequeñas. Eso es lo que pasa a todos los niveles. Pamplona se come a todo lo que pasa alrededor. Entonces, todo esto habrá que regularlo bien, normalizarlo. Ayer se dijo aquí y hoy vuelvo a decir, Navarra tiene la misma población que la mitad de Vallecas de Madrid. Tenemos que ser conscientes de todo eso. Y somos capaces de llegar muy lejos. Cuando hablas de Finlandia, tenemos una realidad nosotros y estamos muy bien situados. Y pasa por adaptarse y sobre todo por políticas coherentes. Sí, en ese aspecto de políticas coherentes, el guardicionero de Finlandia, claro, ya no hace para el trabajo de allí, hace artesanía, Sí. que está muy bien considerada por el gobierno y por lo tanto luego vende sus productos a todos los turistas que pasan por ahí. Luego, efectivamente, son cambios. Está claro, de hecho, si no recuerdo mal, por ejemplo, California, donde está Silicon Valley, el motor económico de California no son los productos electrónicos, ni muchísimo menos, son los tomates cherry. Es decir, que no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, pues nos ha quedado claro que la innovación será el eje fundamental sobre el que debe pilotar el futuro de la zona rural. Y con este mensaje nos quedamos y muchas gracias por participar y por acudir a esta cita. Muchas gracias. Gracias. Venga.